perdón no es dejarse afectar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que llegar al punto de focalizar a la persona agredida. Es la persona agredida la que tiene que pedir ayuda. Bienvenidos amigos a esta presentación de Temas de Familia, nuevamente con ustedes, el equipo de Temas de Familia. En la República Dominicana, el doctor José Dunker. En Uruguay está el doctor Jorge Papatián. Y en Perú está nuestro Bernardo Escudero. Y en esta ocasión, pues, un tema muy interesante porque todos en algún momento hemos perdido quizás el control. Y de alguna manera nos hemos visto arropados, envueltos por el enojo y por la ira. Y lo que nos propone Bernardo Escudero, nuestro psicoterapeuta, es que debemos gestionar la ira. O sea, Bernardo, ¿de qué trata la gestión de la ira en vez de pensar en que de una vez y por todas y para siempre y nunca más nos volvemos a irar ni a enojar en una relación de pareja? Alberto, específicamente es movilizador la pregunta que haces porque esto nos toca a todo mundo. Mientras nos demos Claro. cuenta que somos seres humanos, tenemos básicamente 5 emociones de acuerdo al planteamiento de Paul Ekman. Paul Ekman se le considera el padre, el descubridor de todos estos aspectos que tienen que ver con las Uh-huh. emociones y los microgestos, ¿no? Asimismo, permítame también mencionar que Paul Ekman le da el sustento y el argumento científico a la película Intensamente o de al revés, ¿no? No sé si lo han visto. Ahora ya viene con la segunda película, ya lo vi por si acaso, pero bueno, volviendo al punto, hay 5 emociones básicas. Hay más, Ok, definitivamente hay más, ¿no? Entonces, esas emociones no son malas, son buenas, cumplen una función y están ahí presentes cuando hay algunas circunstancias que se presenten. Y uh-huh, entonces, ¿cuándo aparece el enojo? Cuando uno experimenta alguna situación de injusticia. Y entonces el cerebro percibe de que hay injusticia y lanza la activación de la emoción, en este caso el enojo, y entonces la persona se siente enojada. Pero puede acelerarse demasiado a tal punto que uno puede perder el control, claro. perder el manejo, ¿no? Perder el manejo y obviamente uno tiene que estar preparado para la gestión de esa emoción del enojo. Lamentablemente, recién, hoy en día podemos nosotros aprender a desarrollar esa cualidad, esa capacidad o esa competencia para poder nosotros manejar y gestionar adecuadamente esas emociones, direccionándolo a buen recaudo. Si se queda demasiado tiempo las emociones en uno, obviamente nos va a hacer daño, ¿no? Por supuesto. Uno piensa que la realidad de la emoción, como tú dices, de la ira, llega a grados prácticamente irreversibles, como el caso de una persona que se aira hasta el punto de quitarle la vida a su pareja. Y ha sido el clamor en toda nuestra Latinoamérica de repetitivamente visitar ese escenario donde especialmente un hombre, especialmente sucede con los hombres mayormente, le ha quitado la vida a su esposa o a su pareja en un estado de descontrol que después irrisoriamente la persona entra como en este lamento, en este dolor, en este quebranto, en este me molesta la conciencia por lo que hice, algunos hasta se quitan la vida y uno se pregunta, ¿cómo funciona esto? Que de un momento a otro una persona explote y reviente y de repente esa misma situación o condición le lleve también a un descalabro emocional, pero en el lado contrario, no en el de la ira y el de la destrucción, sino en el lado de apocamiento y prácticamente atentar a veces hasta con su propia vida. Así es. Se le llama el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Y dónde nace, dónde se produce? En la infancia. Los primeros 9 años de vida, con techo de 11 años. Y esto sobre todo desde el inicio, a través de la concepción o el coito.
Entonces, ¿qué emoción experimentan la pareja, los cónyuges, cuando dan la posibilidad de un nuevo, un embarazo, ¿no? La aparición de un nuevo ser y su proceso de gestación, los Ujú. 9 meses, ¿no? Entonces, aparece de ahí los primeros 0, 9 años, de 0 a 9 años con techo de 11. ¿Qué significa? Lo han llamado siempre la etapa vulnerable. Amy Werner fue la primera que hizo un estudio sobre el tema, una alemana que luego se nacionaliza norteamericana, y ella hace esos primeros estudios y le puso por nombre resiliencia, pero es un tema como referencia. Entonces, cuán importante, sumamente necesario, es que tenemos que tomar en cuenta de manera individual en la infancia. Hay 5 necesidades básicas en la infancia que todo niño emocionalmente tiene que desarrollarlo, y uno de ellos es esa capacidad de poder saber expresar sus emociones. Nosotros los adultos como padres pensamos que nos están faltando el respeto y los callamos. Y entonces cuando uno guarda esa emoción del enojo en este caso, ¿qué es lo que pasa con el tema del... ¿Cuándo aparece el enojo? Sí, cuando uno percibe que hay actos de injusticia en el entorno, pero internamente, de manera estructurada, aquí está el sentido de vida, del cual habla Víctor Frank. Aquí está el propósito de vida, pero entre el sentido de vida y el propósito de vida está el sentido de coherencia, ¿correcto? Entonces, cuando un niño pasa una situación de dolor, eso va a generar decepción, luego lo lleva a la frustración, y es el mejor momento que tiene necesariamente que aparecer la figura de autoridad que le diga, aquí estoy para ti, cálmate. Pero cuando el cerebro no recibe eso, lo mantiene durante años esperando que suceda eso. Entonces, definitivamente, aquí está el punto crítico donde se da la raíz de que cuando ya se es adulto, no aprendió a controlar, manejar y gestionar las emociones, y entonces va a explotar porque está haciendo contención por dentro. Y es complicadísimo porque el sistema nervioso se afecta, y cuando ya se produce eso al conectarse con ese dolor o ese recuerdo doloroso de la infancia y tiene simplemente una cosa mínima, va a estallar con la pareja. Y es el dolor que lo empuja a reaccionar Wow. y hacer perder el control, ¿no? Creo que también desde el punto de vista pragmático yo diría de que uno lo ve también en la edad adulta, en general, producido como la punta de un iceberg, ¿verdad? Yo diría que lo que se ve es el enojo. Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás de eso? Siempre hay alguna razón que esa persona reacciona con ira y con enojo. Alguna ya lo nombró muy bien Bernardo, el sentido de injusticia, a veces los celos, a veces el orgullo, el yo fracturado, el sentirse minusválido, el sentirse con inferioridad a otros. Debemos de recordar, por ejemplo, tú mencionaste, Alberto, los casos de violencia y de Ujú. femicidio, la violencia contra la mujer. El hombre tiene el concepto de que la mujer muchas veces es un objeto de posesión, es mi mujer, ¿eh? Es mi objeto y yo sobre ella tengo poder. Y si ese poder no es notorio en mi vida, es decir, si ella se revela ante mi poder, si ella quiere salir debajo de mí, se va a producir una serie de movilizaciones internas en la vida de la persona que se va a sentir inferior, se va a sentir mal, va a expresar su inmadurez afectiva, va a expresar ese machismo que no es otra cosa que un sentimiento de inferioridad que tiene ante una mujer que se le está yendo de sus manos, y va a hacer todo lo posible por demostrar esa autoridad y ese poder lamentable que muchas veces genera no solamente violencia psicológica, como agresiones verbales, como actitudes, como gestos que dañan a quien está al lado, sino que también puede terminar en un fenómeno violento. Hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, que dice, ¿no? No se ponga el sol sobre tu Sobre enojo. vuestro Quiere decir enojo. que Ujú. el enojo existe, pero debe ser limitado en el tiempo.
Interesante que usted dijera, doctor Papatián, que uno tiene que controlar. Dunker, uno piensa muchas veces que la ira precisamente es un elemento de control y que el que se aira lo que busca precisamente es eso. Él está fuera de control, pero de alguna manera siento que el airado e iracundo, el enojón, está buscando controlar situaciones y a personas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, mira, hoy día se habla ciertamente de regulación emocional. Mm, Las emociones están ahí y no la podemos suprimir, pero sí la podemos regular para un ejercicio saludable de esas emociones. Y eso es lo que Bernardo nos está diciendo que pasa con la ira. No es eliminarla por completo, sino canalizarla correctamente. Y mira qué interesante, Papatián, porque está mencionando un versículo de la Biblia que yo quiero leer completo, porque Adelante. digo, eh, dice, airaos, pero no pequéis. Interesante lo que dice la epístola de los Efesios. Airaos está como un mandamiento. Es decir, que se le está pidiendo a la persona sana, madura, que se aire. Yo entiendo esto en el sentido de indignación. O sea, es normal que yo sienta indignación ante lo mal hecho, que yo sienta molestia por lo mal hecho, pero no pequéis. O sea, está Ujú. bien que tú sientas indignación, pero no te debes dejar llevar a una acción física de golpear, de insultar o de hacer algo indebido. Y como tú citabas, Papatián, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que este versículo de la Biblia tiene un contenido de regulación emocional que merece ser tomado en cuenta, porque eso de no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decirnos resuelve los problemas en el corto plazo. O sea, no te acuestes a dormir con resentimiento, con ira. Y ya hoy día sabemos que la ira acumulada es como un virus que afecta el organismo, enferma. O sea, Claro. tiene ira acumulada enferma. Entonces, creo que esta es una buena receta. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo es una receta que hoy día podemos aplicar. Yo me pregunto, Bernardo, ya en los minutos finales de esta presentación, si hay una condición en la que uno debe recomendarle a alguien que busque ayuda porque ha llegado a condiciones, y este es el escenario, muchas personas que han sido víctimas de maltrato, no les ha llegado el maltrato extremo de la noche a la mañana, la persona ha dado indicios, ha ujú. mostrado que se descontrola. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el momento para decirle a alguien necesitas buscar ayuda? ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo podría esa persona gestionar no su ira, sino la del otro? Así es. Cuán importante es tomar en cuenta estos dos, ¿no? Estos dos lados, tanto al agresor como a la víctima, porque, o al agredido, agresor y agredido. Muchas veces, generalmente, el agredido no lo ve como todo mundo lo ve, que es un acto de violencia, y entonces va a ir dependiendo de ese ciclo, ¿no? Es un tema cíclico, hay un ciclo de violencia y que muchas veces la persona agredida no se da cuenta porque piensa, percibe distorsionadamente acerca del perdón. Entonces, el perdón no es dejarse afectar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que llegar al punto de focalizar a la persona agredida. Es la persona agredida la que tiene que pedir ayuda, necesariamente. O sea, La no persona esperar a agredida. la persona agredida, es la que tiene que buscar la Buen punto. ayuda. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, basta que ya se haya, cuando yo me doy cuenta que debo de pedir ayuda, no cuando veo a mi cónyuge que está
reaccionando, mostrando una reacción donde agarra algo y lo lanza o lo tira al piso. Ujú. Cuando sucede ya eso, prácticamente es sumamente urgente que pueda pedir la ayuda. Porque antes de esa reacción ya están, ¿qué cosa? Están Claro. las expresiones violentas verbalmente. Y entonces ya el techo de ello es el que pueda lanzar en el piso algo, ¿no? Si me permitís, Alberto, Adelante, por favor, doctor sí, es Papatian. interesante lo que dice Bernardo, y yo le agregaría algo más, que sería que aún en una relación de noviazgo, tú fíjate lo que te estoy diciendo, Yep. aún en una relación de noviazgo se podría sospechar el futuro de ese hombre que se va a Ujú. caracterizar por un control exagerado hacia mi vida, ¿m? Que pueda demostrarse que al fin y al cabo va a terminar siendo violento. Por ejemplo, déjame decirte una, cuando me llama, me pongo en un lugar de la novia, ¿verdad? Vos sabés lo que quiere decir la palabra novio, ¿no? Novio, Ujú, claro. novio. Novio, El novio, novio es novio. novio, novio, No vio, no vio. novio. Pero qué, hay que ver ahora. Y Hay que ver. una de las pistas es que me llama 10 veces por teléfono. ¿Eh? Me llama 10 veces por Control. teléfono en el control. Exactamente. ¿Por qué te pones esa ropa tan provocativa? ¿Eh? Ujú. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás hablando? Entonces, al principio puede disimular y la novia puede decir cuánto me ama, cuánto me quiere, me llama 10 Mm. veces por teléfono, me pregunta dónde estoy, me pregunta con quién estoy, pero no se da cuenta que al final eso va a ser un perjuicio para ella porque es una demostración no de amor, sino de control. ¿Mm? Y allí Se yo me puedo dar cuenta, puede, sí, se puede salir de ahí, doctor Dunker. Puede una persona revertir el daño en su niñez, en su adolescencia, que le ha llevado a ser una persona violenta y encauzarse a ser una persona pacífica, tranquila, quieta. Sí, la respuesta es que sí. Y hay que decir que la persona violenta generalmente fabricó esa violencia en su niñez. Hay Como una decía Bernardo. cerebro humano a que uno recicla lo que vivió. Y por claro. eso, la que me gustaría dejar en este programa es que esas experiencias de violencia en nuestra niñez merecen ser atendidas y debidamente sanadas. Claro que sí. Bueno, señores, el tiempo no nos alcanza para más, pero esperamos que esta presentación le pueda servir tanto a aquellos que están siendo afectados por la violencia como a aquellos que también son víctimas en el sentido de que están atrapados por la violencia. Gracias, Bernardo, por traernos este tema tan refrescante y les recordamos que por favor se suscriba a nuestro canal. Ahí está nuestra sección de comentarios donde esperamos que los pueda dejar, nos dé un like y comparte esta presentación con otras personas. En nuestra próxima presentación traeremos otro tema interesante de temas de familia, así que no se lo pierdan.